Amigos y amigas, una vez más, una semana más nos volvemos a encontrar para hablar de selección argentina, con la novedad de una lista, de una prelista, de la anteúltima prelista antes del Mundial y con las conclusiones que podemos sacar al respecto, con algunas lesiones que hay que tener en cuenta de cara al futuro, con lo que fue la jornada inaugural de Champions League y de Europa League y Conference League de los argentinos, y hablaremos un poquito también de una fecha importante, que se cumplen 4 años del comienzo de la era Scaloni. Y hablaremos de aquella lista, de aquel primer equipo, de lo que ha sobrevivido de aquel primer equipo que puso Lionel Scaloni para enfrentar a Guatemala. Empecemos hablando de la lista, una lista que se nos adelantó un día con respecto a lo que veníamos hablando. Decíamos que si Scaloni comunicaba finalmente la prelista, lo iba a hacer el 5 de septiembre, finalmente fue el 4 por la tarde. Esperó alguna confirmación de último momento y a eso de las 3 de la tarde hora argentina conocimos la prelista de Lionel Scaloni para enfrentar a Honduras el 23 de septiembre en Miami y a Jamaica el 27 de septiembre en Nueva York. Siempre la idea original de la AFA fue destinar esta ventana FIFA de septiembre a Estados Unidos, a jugar en Estados Unidos, porque es una plaza donde es muy requerida la selección argentina, donde se puede hacer una diferencia económica importante para las arcas de la AFA y porque era un lugar donde se podía jugar contra un equipo CONCACAF. Finalmente son 2 equipos CONCACAF, pero ninguno de ellos era lo ideal. En un principio iba a ser México, hasta que se conoció que era rival de la selección argentina en Qatar 2022. Después pasó a ser Estados Unidos o Canadá. Finalmente no se pudo contar con ningún amistoso de poder, ningún amistoso que esté a la medida de un equipo mundialista y nos tenemos que conformar con Jamaica y Honduras. Imagino un Scaloni que contra Honduras va a poner un equipo más suplente y contra Jamaica pondrá el titular, porque a priori el equipo jamaiquino es algo mejor que el hondureño. Así que desde ese punto de vista imagino eso, que un equipo B jugará el primer partido y el equipo titular jugará frente a Jamaica. Esto es bueno para aquel jugador suplente o aquel jugador que todavía no sabe si está en el Mundial. Poder mostrarse en el primer partido le puede dar la posibilidad de tener minutos en el segundo partido. Imaginemos una gran performance de Enzo Fernández, por citar uno de los jugadores nuevos y que la gente habla mucho de él. En el primer partido puede que en el segundo tenga minutos. Para que pase todo eso todavía tiene que pasar el corte definitivo que se anunciará después de este fin de semana. Empecemos a hablar de las caras que no están en la lista, que es lo que más certeza nos da. Sí, el entrenador de la selección argentina, en la última prelista, antes de Qatar 2022, antes de anunciar la convocatoria de Qatar 2022, no te llama, es porque muy cerca del Mundial no estás. Y esos nombres son los de Lucas Ocampos, Nicolás Domínguez, Emiliano Buendía, Lucas Alario y Marcos Senesi. 5 nombres que estuvieron en la prelista de junio, ninguno pasó, salvo Senesi, el corte definitivo, y ahora ni siquiera están en la prelista de septiembre. Párrafo aparte para Juan Foyth, que no está en la prelista, pero es por lesión. Es un jugador que Scaloni cuenta y mucho para la selección argentina y que cada partido que pasaba de Juan Foyth tenía más chances de llegar a Qatar 2022. En el comienzo de esta temporada y en el final de la pasada, habíamos visto un gran crecimiento en el Villarreal de la mano de Juan Foyth y eso podía invitar a una convocatoria no solo a septiembre sino también a noviembre. El posible llamado del Barcelona para que sea el lateral derecho titular de aquel equipo coincidió con la lesión de Foyth y por eso se vio trunco el fichaje, pero también movía un poquito el interés del simpatizante argentino para con Foyth, que fue golpeado. Juan Foyth se lo maltrató después de aquel error frente a Colombia previo a la Copa América, que finalmente queda fuera del corte definitivo para la Copa América
Juan Foyth tuvo un error ahí en una salida y la gente un poco lo crucificó. Con el tiempo, con el buen rendimiento, con la cabeza sobre todo que tiene Foyth, que creo que es de los jugadores más inteligentes que posee la defensa argentina, hizo que recupere un poco ese cariño y obviamente cuando suena el teléfono de un grande de Europa como el Barça, empieza a ganarse un poquito más el corazón de la gente. El resto de los jugadores empieza a verlo desde lejos. Lucas Ocampos bajó mucho el nivel, ahora se fue a un equipo menor, no por decisión propia, sino por una cuestión económica del Sevilla. Necesitaba esos 23 millones que pagó el Ajax y se fue al fútbol holandés. Nicolás Domínguez es un jugador muy considerado por Scaloni, pero con la presencia de Enzo Fernández la cosa ha cambiado. Emiliano Buendía, varias veces convocado, poca participación en cancha, solamente 10 minutos en el último partido frente a Colombia. Lucas Alario era el 9 suplente allá por 2019. Hoy hay varios jugadores delante de él y no puede hacer pie en el Eintracht de Frankfurt. Y Marco Senesi, que fue la última novedad de la lista de junio, queda fuera de la prelista de septiembre. Marco Senesi cambió de equipo, cambió de liga, un salto importante que hoy le toca no verlo como ese gladiador titular que era en el Feyenoord, sino que está alternando titularidad en el Bournemouth inglés. Así que el cambio de escenario parece que en relación a la selección argentina no lo benefició, pero a largo plazo sabemos que es un jugador que se va a meter en la selección argentina, hablando para el siguiente proceso. Y hablemos de las 3 novedades. El resto son jugadores que habitualmente aparecen en la lista de Scaloni y no nos sorprendieron nada, pero la presencia de Facundo Medina, de Enzo Fernández y de Thiago Almada fueron noticia. Facundo Medina porque era un jugador que, si bien había estado convocado en varias oportunidades por Lionel Scaloni, incluso era el único jugador que había debutado con la camiseta argentina en la selección mayor, no era convocado desde octubre del año 2021, donde allí tuvo 9 minutos frente a Uruguay, en lo que fue uno de los partidos de mayor nivel de la era Scaloni. Pero hacía rato que no lo veíamos y no se hablaba de él, teniendo en cuenta justamente esta poca variante que tiene Lionel Scaloni en el lateral izquierdo, porque solo cuenta con Tagliafico y con Acuña. Llamar a Medina no resultaba descabellado para nada, así que aparece en esta prelista. No sabemos si llegará el corte definitivo, si tendrá que verlo desde afuera, pero por lo pronto aparece en una lista de la selección argentina para el defensor de 23 años, representante olímpico en Tokio 2020, campeón preolímpico, campeón panamericano, campeón sub-20, un jugador que hace 2 años que ya juega de titular en el fútbol europeo, juega en el Lens de Francia. Enzo Fernández, pedido por muchos, por la irrupción sobre todo que tuvo en el fútbol europeo. Llegar, no pasar por el banco de suplentes, ir directamente de titular y nunca abandonar esa condición. Los 10 partidos que jugó Enzo Fernández, los 10 los hizo como titular y en los primeros 3 hizo 3 goles. Así que desde ese punto era una invitación importantísima, era un escaparate fenomenal, era la vidriera ideal de Enzo Fernández para ser llamado por Scaloni. Recién estoy viendo antes de grabar el podcast que Gastón Edul habla de una competencia cabeza a cabeza entre Enzo Fernández y Ezequiel Palacios para meterse en Qatar 2022. A mi parecer creo que Palacios tiene un lugar ganado, pero no lo manejo como información, sino por una percepción que veo de acuerdo a las elecciones que tiene Lionel Scaloni en cada partido. Enzo Fernández fue convocado en noviembre del año 2021. ¿Recuerdan? En aquella primera vez que Lionel Scaloni llamaba a 7 juveniles para que se sumen a la selección argentina buscando fogueo. 7 jugadores que, salvo Soulé, que venía del fútbol europeo, el resto eran todos del fútbol local y ninguno había podido tener su proceso sub-20. Había sido suspendido por la pandemia y era interesante que tengan este roce con la selección argentina. Eran el Changuito Ceballos, Medina, Santiago Simón, Enzo Fernández, Gastón Ávila, Gómez Hertz y también estaba Matías Soulé, que era el único
Gómez Hertz también, que podían tener procesos sub-20 en la actualidad. El resto ya estaban pasados. Llegaban para foguearse, para entrenar. De hecho, para el último partido directamente no viajaron a San Juan. Creo que había jugado la selección argentina contra Brasil. Y ya fueron desvinculados para que se sumen a sus clubes. Solamente permaneció en la concentración argentina Thiago Almada y Matías Soulé. Hoy Thiago Almada es otro de los convocados. Thiago Almada pasó lo mismo. Estuvo en esa preconvocatoria que recién nombrábamos. En esa convocatoria que recién nombrábamos. De la clasificación argentina en noviembre del 2021. Y fue el único del fútbol local que sí viajó hacia lo que iba a ser el partido contra Brasil en San Juan. Y ahora aparece como convocado. Un gran presente en la MLS, es una liga menor. Estaba repasando en el último directo y el único jugador que Lionel Scaloni había convocado de la MLS había sido Pity Martínez. Justamente el primer goleador que tuvo el proceso de Lionel Scaloni. Así que estas son las tres novedades. Creo que la polifuncionalidad de los tres hace que integren también esta lista. Enzo Fernández puede jugar en los tres puestos del mediocampo. Incluso si hay un doble 5, puede ser uno u otro de esa pareja. E incluso, si es necesario, ser el enganche de ese trío. Thiago Almada, tricuartista en cualquier sector, tanto en el centro como en los dos laterales. Y Facundo Medina puede ser stopper, puede ser marcador central o puede ser lateral por izquierda. Así que creo que juventud, buen presente, polifuncionalidad y fogueo. Los 4 aspectos que llevaron a que Lionel Scaloni convoque a estos 3 chicos. Repasemos la prelista de convocados con 33 nombres. 4 arqueros, los 4 de siempre: Franco Armani, Emiliano Martínez, Juan Musso y Jerónimo Rulli. Los últimos 2 pelean un lugar para llegar a Qatar 2022. Lo importante de llevar 4 arqueros es que es necesario para el entrenamiento, para que sean pares. Siendo pares se puede trabajar en parejas y lo que más hacen los arqueros durante una convocatoria es entrenar. Por eso es bueno que haya 4 arqueros. Solamente ataja 1 o a lo sumo 2. El resto es para que tengan convivencia, entrenamiento y vibren la selección argentina. Imagino que en la cabeza del entrenador hoy Rulli parece estar un escalón de encima de Musso. En mi opinión yo llevaría a Musso en lugar de Rulli, pero es simplemente una opinión personal. Defensores, empezamos con los laterales derechos, seguimos con los centrales y cerramos con los laterales izquierdos. Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. No está Foyt por lesión, si no estaría en esta lista. Centrales: Germán Pesela, Facundo Medina, Cristian Romero, Nehuen Pérez, Lucas Martínez Cuarta, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. La novedad es la presencia de Lucas Martínez Cuarta. ¿Por qué? Porque todos los jugadores que habían sido borrados estando en la prelista de junio y no pasaron a la lista definitiva de la finalísima, directamente Lionel Scaloni no los llamó. En este caso, Lucas Martínez Cuarta era uno de los borrados hacia el corte definitivo de junio y es el único que aparece en la prelista. Después el resto no hay sorpresas, obviamente lo de Facundo Medina y la ausencia de Juan Marco Foyt. Mediocampistas: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Ezequiel Palacios, Alejandro Gómez, Giovanni Lo Celso, Alexis McAllister. Los de siempre, con la diferencia de que está Enzo Fernández y no está Nicolás Domínguez. Si vamos por ubicación, que es lo que tenemos en esta prelista, aparece después de los 2 mediocampistas centrales y antes que Rodrigo de Paul. Quizás es una especie de mensaje de dónde quiere utilizarlo Lionel Scaloni, pero ya no nos podemos agarrar de eso. La polifuncionalidad de Enzo Fernández y las chances de que quede fuera del corte definitivo, que también puede ser una posibilidad, nos invita a pensar que no tiene nada que ver la posición que aparece en la prelista con la función que vaya a tener en la cancha, pero es la continuidad de los importantes, de los de siempre, y la novedad de Enzo Fernández. Y nos metemos con los atacantes, con Paulo Dybala, con Ángel Correa,
con Lionel Messi, Thiago Almada, Ángel Di María, Nicolás González, Joaquín Correa, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Acá no figura ni Ocampos, ni Buendía, ni Alario. Y tenemos que decir que entre los primeros dos que aparecen en esta lista de atacantes parece ser que están peleando por un lugar, entre Paulo Dybala y Ángel Correa. Angelito Correa le ha tocado jugar poco en el Atlético de Madrid, pero lo poco que entró en el último partido frente al Porto lo hizo muy bien, dio una asistencia, cambia el ritmo del equipo. Creo que eso es un factor que lo puede llevar a Qatar, por el hecho de que al pensarlo como suplente es tanto lo que te da cuando ingresa que puede sacarle algún cuerpo de ventaja a sus competidores. Paulo Dybala creo que es otro nombre que todavía no cuenta con la seguridad de ir a Qatar 2022, pero la continuidad en la Roma puede hacer que Lionel Scaloni se termine de convencer que Paulo Dybala es un jugador mundialista. Es el que más presiona Lionel Scaloni. Es el que cuando le preguntan le deja un mensajito. Necesita continuidad, tiene que buscar minutos. Es un jugador importante, pero si no está a punto es difícil que esté con nosotros y toda esa historia. Creo que Paulo Dybala va a llegar en buena forma a Qatar 2022 y se va a encontrar con un lindo problema Lionel Scaloni. Si quiere llevar 9 defensores, uno de estos dos jugadores, entre Ángel Correa y Paulo Dybala, se quedaría fuera del próximo mundial. Messi, que no es novedad, Thiago Almada, que es la gran novedad, la presencia de Nicolás González, 4 partidos sin jugar por un dolor en el talón que le impide correr con normalidad. Vamos a ver cómo llega. Es partido a partido lo de Nico González, porque no hay un parte médico oficial ni un tiempo de recuperación establecido, sino que se lo prueba y se toma una resolución. Estuvo en el banco de suplentes frente a la Juventus, no fue necesario que ingrese, quedó fuera del partido de Europa League y ya son 4 partidos al hilo en el que no ingresa Nicolás González. Esto hay que verlo, analizarlo y ver qué grado de lesión es el que tiene el actual atacante de la Fiorentina. Joaquín Correa, que está entrando bien en la rotación del Inter, a pesar de tener overbooking en el sector, con Seco, con Lukaku, con Lautaro. Aparece Joaquín Correa, tiene minutos y convierte. Lautaro Martínez en un gran momento y Julián Álvarez en este proceso de adaptación rapidísimo en el Manchester City, que siempre entra en la rotación con Haaland, al lado de Haaland, por Haaland. Impresionante lo de Julián en el Manchester City, que a pesar de que siempre decimos que al jugador argentino y al sudamericano le cuesta la adaptación al fútbol europeo, vemos el caso de Enzo Fernández y de Julián Álvarez y nos encontramos con que es posible esperar un poquito más quizás en el fútbol argentino para después ir maduro con otra cabeza al fútbol europeo y adaptarse rápidamente. Es una prelista que pueden quedar algunos fuera, seguramente va a quedar alguna fuera si no hubiese sido lista de convocados. Imagino que entre Martínez Cuarta y Nehuen Pérez o Facundo Medina, uno quedará fuera de esos 3 nombres. Dentro de los mediocampistas, si alguien queda fuera será Enzo Fernández, pero no imagino que quede fuera de esta lista. Y dentro de los atacantes hay que ver la evolución de Nicolás González, hay que ver si entre Angelito Correa, Paulo Dybala, alguno queda fuera y Thiago Almada, que es la incógnita. Yo creo que las 3 novedades deberían estar en la convocatoria definitiva, por el hecho de aprovechar la convivencia, de que es necesario que vivan este momento de selección 3 nombres que lo más probable es que sean importantes en el proceso 2022-2026. Así que desde ese punto, si ya hiciste el paso de incluirlos en una prelista, invitarlos a una convivencia estaría bueno sin lugar a dudas. Hay muchas conclusiones que podemos sacar con respecto a los atacantes. Ya no se habla de Simeone, ya no se habla de Alario, ya se habla de que los suplentes de Lautaro Martínez son Julián Álvarez y Joaquín Correa. Y creo que ese es el orden. Que Julián Álvarez es el primer suplente y Joaquín Correa es el segundo suplente del delantero del Inter de Milán. Hablemos un poquito de la semana europea de los argentinos, que arrancó el martes con 90 minutos de Enzo Fernández y 90 minutos de Otamendi. Bernabé estuvo sentado en el banco de suplentes.
Messi jugó 84 minutos, algo que se está repitiendo en el tiempo, que Messi es reemplazado en el Paris Saint-Germain. Nos viene bien que descanse un poco, la verdad. Matías Soulé no ingresó, Paredes jugó los 90 minutos para la Juve, Di María quedó fuera por lesión, 90 minutos de Capaldo con tarjeta amarilla, 20 minutos de Julián Álvarez frente al Sevilla, 73 de Papu frente al City, 90 del Hugo Acuña frente al City. Montiel estuvo en el banco de suplentes, Lamela estuvo afuera por lesión. Lamela es un jugador que se está volviendo importante en el Sevilla también. El miércoles arrancó la tarde con 9 minutos de Ocampos y Magallán en el banco de suplentes para el Ajax. Alario jugó 16 minutos, Angelito Correa ingresó 19 y dio una asistencia a Mario Hermoso para el primer gol del Atlético de Madrid, un partido que se resolvió en 10 minutos, una locura. 45 minutos de Nahuel Molina, que fue reemplazado por Rodrigo de Paul, que jugó el resto del partido. 45 minutos de Palacios, que también ingresó en el segundo tiempo para el Leverkusen. 90 de Lautaro, 19 de Joaquín Correa. 49 minutos para Gio Simeone, que fue la gran figura de la jornada de Champions en materia de argentinos. 73 minutos para Cuti Romero y 39 minutos para Leonardo Valerdi. Simeone, 49 minutos, reemplazó al 9 titular que se fue por lesión. Ingresó cuando estaba terminando el primer tiempo y convierte un gol. Y vemos que se larga a llorar, se agarra la cabeza. Al principio el relator español pensó que habían anulado el gol porque se agarraba la cabeza, después vio que era pura emoción. Cuando festeja el gol lo toma la cámara y en una de sus muñecas tenía tatuado el logo de la Champions. Nunca había jugado una y en su primer partido, en su debut, convirtió un gol. Después, buscando el archivo, veíamos una nota en Teis Sport, otra nota para una televisión italiana, en el que le preguntan por el logo que tiene de la Champions League en su muñeca. Y se lo había hecho a los 14 años, acompañado por su madre, porque era menor, y con el sueño, tatuarse el sueño. Su sueño era jugar la Champions League, lo cumplió el día miércoles. No solo eso, sino que convirtió un gol para el Napoli. El día más feliz en la vida de Giovanni Simeone, y no me vengan a decir que estos son 11 contra 11 detrás de una pelota. Realmente la vida de un chico que nació con el fútbol, porque es hijo de uno de los jugadores más importantes de la historia de la selección argentina, como es el Cholo Simeone, que sigue siendo entrenador, que es entrenador de uno de los equipos que aspiran en Europa a tener cosas importantes, y dentro de todo eso aparece un jugador que la peleó desde atrás porque en River no tuvo lugar, se fue a Banfield, encontró continuidad, se fue al fútbol italiano, ahí encontró en el Cagliari, después en el Hellas Verona, hoy con la camiseta del Napoli, nada más ni nada menos que en el Diego Armando Maradona. La particularidad, no solo de toda esta historia que acabo de contar, de un Gio Simeone que a los 14 años se tatuó el logo de la Champions y estaba cumpliendo su sueño, sino que cuando le estaban haciendo la nota post partido, ve que el Atlético de Madrid, ve en la pantalla del Diego Armando Maradona, del estadio del Napoli, ve que el Atlético de Madrid había convertido el segundo gol, que era el gol de la victoria, y lo festeja como si fuese propio. Y claro, era el equipo de su padre. Incluso Giovanni Simeone, la primera etapa de su vida, la vive en Madrid, porque el Cholo Simeone jugaba en el Atlético de Madrid y empezó siendo hincha del Atlético de Madrid hasta el día de hoy. Es hincha del Atlético de Madrid. Por eso el festejo, por eso la alegría, por eso esta locura que nos da el fútbol, que hasta podría haber sido criticado por algún hincha del Napoli, porque, monstruo, estás festejando los goles de un equipo que puede ser rival nuestro en poco tiempo. Bueno, lo genuino que tiene Giovanni Simeone era eso, que podía estar festejando su gol y además el gol de su equipo, que es el equipo de su papá. Impresionante esta historia que nos regala el fútbol, sinceramente. Y antes de cerrar, decíamos que el 8 de septiembre se cumplían 4 años de el comienzo de la era de Lionel Scaloni, que arrancó allá por 2018 y que se extiende en el tiempo hasta 2022. Comenzaba con un interinato
que se extendió a fin de año, se extendió hasta la Copa América del 2019 y después de la Copa América del 2019 se confirmó como el entrenador oficial del seleccionado argentino. Una lista que tenía nombres nuevos, con una premisa que manejaba Lionel Scaloni en aquel tiempo de voy a llamar y voy a rodear al próximo entrenador de un bagaje de información de jugadores nuevos para que elija lo que quiera. Finalmente, ese entrenador nuevo fue él. Pero en aquel tiempo eran solo un interinato y aparecían nombres que nos escapaban a lo que era un presente de selección, sin duda. Pero de todas maneras, veíamos que un poco ya se estaba llevando a cabo lo que el entrenador le gustaba, o que lo que empezaba a formar como entrenador. En aquella lista estaba Chiquito Romero, Jerónimo Rulli, Franco Armani. 2 de esos 3 arqueros continúan en el proceso Scaloni, uno con seguridad en el Mundial y otro peleando por entrar. Defensores: Gabriel Mercado, Marcos Acuña, Ramiro Funes Mori, Germán Pesela, Toto Salvio, que figuraba como defensor después de la locura de Scaloni, de Sampaoli, Tagliafico, Kahneman, Alan Franco, Leonel Di Plácido, Fabricio Bustos. Después se suma Renzo Sarabia. Y de estos defensores, Acuña, Pesela, Tagliafico continúan en el proceso. Volantes: Maximiliano Mesa, El Monito Vargas, Franco Cervi, Franco Vázquez, el Mudo Vázquez, Gio Lo Celso, Leandro Paredes, el ruso Ascasíbar, Rodrigo Bataglia, Ezequiel Palacios, Piti Martínez. De estos, Paredes, Palacio, Lo Celso continúan en el proceso. Atacantes: Cristian Pavón, Ángel Correa, Lautaro Martínez, Mauro Icardi, Giovanni Simeone y Paulo Dybala. Angelito Correa, Lautaro Martínez y Paulo Dybala continúan en el proceso. Eso fue la primer lista de Lionel Scaloni y formó con un 11 que tiene una particularidad que la van a notar. El arquero fue Rulli, la defensa fue con Sarabia por el sector derecho, Germán Pesela y Ramiro Funes Mori como dupla de centrales y Tagliafico, que además fue capitán, como lateral izquierdo. Ezequiel Palacios por el sector derecho, Leandro Paredes como número 5 y Giovanni Lo Celso por el sector izquierdo. Arriba, Pavón de un lado, Simeone en el centro y Piti Martínez por el sector izquierdo. El mediocampo se mantiene. Si bien hoy De Paul es el titular, Palacios, Paredes, Lo Celso es un mediocampo que puede aparecer en la actual selección argentina en algún momento del Mundial. Y eso habla de un Scaloni que ya el gusto lo tenía bastante afinado, a pesar de que su comienzo en esta función era en la sub-20 y esto era un simple interinato. Había en la cabeza de Scaloni algo más que un simple interinato y que podía aspirar a contar con jugadores que le gustaban y mucho. Después hay que aclarar que en esta lista que recién nombrábamos no están los históricos. No está ni Otamendi, ni Agüero, ni Messi, ni Di María. Jugadores que Lionel Scaloni decidió no llamar. Quiso llamar a los nuevos y a los que quizás tenían pocos partidos en la selección argentina. ¿Por qué? Porque quería que el interinato sea de esa manera. Y no se equivocó. Era importante ver a Palacios, ver a Paredes, ver a Lo Celso, ver al Cholito Simeone, ver a Sarabia, que Sarabia fue el lateral derecho argentino por un buen tiempo. Así que creo que era lindo el recuerdo. ¿Qué tenemos para contar? Además, que bueno, que seguramente el próximo podcast ya va a ser con la lista definitiva para enfrentar a Honduras y a Jamaica. 2 partidos que serán el 23 y el 27 de septiembre. Le ponemos punto final a este podcast, agradecido con todos ustedes. Primero por compartir este contenido. Es la mejor manera que tengo de llegar a más gente y que más gente se entere de este espacio de locos amantes de la selección argentina. Después con aquellos que son miembros del canal de YouTube, que mes a mes aportan esos 100 pesos para el crecimiento de este canal. Y después con todos aquellos que a través de Cafecito, de Mercado Pago, de PayPal, aportan para que esto crezca. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.